dijo que necesitaba reencontrarse consigo misma. Entró al bosque desde y nunca volvió. En 2017, un grupo de amigos emprendió un viaje que debía ser sencillo, relajado y completamente normal, unos días lejos de la ciudad, lejos del ruido, lejos de responsabilidades. Eligieron una zona remota cerca del monte Edgewood, en el norte del estado de Washington. Ese lugar, para quienes lo conocen, es un enclave extraño, bello pero inquietante, silencioso pero con un tipo de silencio que se siente pesado. Como si el bosque respirara contigo, el área es conocida por sus bosques densos, senderos casi indetectables, y por noches tan oscuras que la línea entre los árboles y el cielo desaparece por completo. Para muchos es un sitio perfecto para desconectar. Para otros es un lugar que no debería explorarse sin un profundo respeto. Y entre quienes viajaron ese verano estaba Lena Marlowe. Lena tenía 22 años en ese entonces. Estudiaba biología y llevaba años obsesionada con la naturaleza. No en el sentido romántico superficial que muchos usan, sino de verdad. Para ella, el bosque era un refugio emocional, un santuario. Pasaba horas leyendo sobre ecología, sobre rituales indígenas, sobre supervivencia. De un tiempo para acá, también había empezado a interesarse en rituales espirituales, ayunos prolongados, meditaciones profundas y prácticas de conexión que rayaban en lo esotérico. Sus amigos no siempre entendían ese lado de ella, pero lo aceptaban. Después de todo, Lena siempre había sido un espíritu libre, un alma inquieta. Aquel viaje era, según todos, una oportunidad para descansar. Pero nadie sabía que, el 14 de julio, algo completamente fuera de lo común estaba a punto de ocurrir. La noche del 14 de julio, la tarde transcurrió normal. El grupo instaló sus carpas cerca de un arroyo que corría entre rocas frías y musgo. Cocinaron sobre la fogata, pusieron algo de música suave, hablaron de cosas sin importancia, relaciones, trabajo, clases, chistes internos. Todo parecía perfectamente común. A las 9:30 p.m., cuando el sol ya se había escondido y apenas una línea azulada separaba el cielo del perfil del bosque, Lena se levantó de su sitio. Caminó hacia donde estaban sus amigos y les dijo algo que, en ese instante, no sonó tan extraño como debería haber sonado. Necesito irme. Quiero hacer un renacimiento espiritual, lo dijo sin temblor en la voz, sin emoción. Como quien anuncia que va a buscar leña. Sus amigos, que ya estaban acostumbrados a su lenguaje espiritual, asumieron que quizá iba a meditar o a caminar un poco. Nadie imaginó que lo que estaba a punto de hacer excedía cualquier comportamiento previo. Lena, sin más explicación, comenzó a desvestirse, primero la sudadera, luego los jeans. Luego su ropa interior quedó completamente frente a la fogata, iluminada solo por el rojo del fuego. Algunos amigos se voltearon incómodos, otros la miraron confundidos, pero ninguno intervino. No querían avergonzarla ni interrumpir lo que pensaron que era parte de ese proceso que ella había mencionado en tantas ocasiones. Después tomó una pequeña cangurera. Dentro llevaba 4 objetos: un cuchillo pequeño, unos fósforos, un encendedor, una brújula, nada más. Ni ropa extra, ni agua, ni comida, ni manta térmica. Nada que cualquier persona mínimamente preparada llevaría en una caminata nocturna. Lena cruzó el arroyo descalza, con pasos firmes, respirando profundo. Miró una vez hacia atrás, no para despedirse, sino como si estuviera memorando la escena. Luego giró hacia los árboles y entró en el bosque. Las primeras horas el grupo no se alarmó. No al principio. Era verano. Incluso con la caída de la noche, el frío no era insoportable al inicio. Y Lena conocía bien la zona. No era la primera vez que hacía senderismo sola. Había logrado regresar de caminatas complicadas antes. Tenía buena condición física, mucha determinación y una personalidad difícil de frenar. Pero lo que nadie sabía es que esa noche, por razones meteorológicas inesperadas, las temperaturas caerían bruscamente por debajo de los 8 grados para alguien desnudo, sin protección, sin refugio y sin luz. Eso no era solo incómodo, era peligroso y potencialmente fatal. A medianoche, algunos empezaron a inquietarse. A la 1 a.m. nadie podía dormir. A las 3 a.m. varios amigos estaban convencidos de que algo iba mal. Para las 5 a.m., cuando el sol comenzaba a iluminar tenuemente el bosque, la preocupación era total. Lena no había regresado. La búsqueda inicial. A la mañana siguiente, el grupo entró en pánico.
Gritaron su nombre, recorrieron los alrededores, siguieron el arroyo, buscaron señales de pisadas. No encontraron nada, y entonces llamaron a los guardabosques. La búsqueda formal comenzó en cuestión de horas. Equipos con experiencia, perros de rastreo, voluntarios, helicópteros. El área era extensa, accidentada, densa. Pero el hallazgo inicial ocurrió relativamente cerca del campamento. Los guardabosques hallaron sus huellas descalzas, claras, definidas. Iban en línea recta hacia un barranco húmedo. Bajaban por la pendiente con pasos firmes. Cruzaban el lecho del barranco. Luego subían del otro lado. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Huellas de alguien caminando directamente, con determinación, sin desviarse. Pero unos metros más adelante, el rastro llevó a algo completamente inexplicable: el camino asfaltado. El rastro llegaba a un camino asfaltado que bordeaba partes del bosque, pero esa carretera estaba oficialmente cerrada por mantenimiento. Nadie debía circular por ahí. No había trabajadores, no había maquinaria, no había iluminación. En teoría, era imposible que alguien estuviera ahí esa noche. Sin embargo, las huellas de Lena llegaban directo al pavimento, y ahí se detenían. No había huellas de regreso, no había señales de un tropiezo, no había manchas, objetos, rastros de sangre. Simplemente, el rastro terminaba, como si Lena hubiera desaparecido en el punto exacto donde el bosque se convertía en carretera. Los perros de búsqueda confirmaron lo extraño. Siguieron el olor unos metros dentro del pavimento. Luego empezaron a dar vueltas confusamente, como si el rastro se hubiera diluido. Los expertos explicaron que eso solo ocurre cuando la persona sube a un vehículo o es levantada del suelo, o deja de caminar por sus propios medios. Pero ahí venía lo inexplicable: esa carretera no mostraba ni una sola huella de llantas recientes, ni frenado, ni marcas, ni tierra removida. Nada. Era como si un vehículo fantasma la hubiera recogido, o como si alguien hubiera caminado con ella cargada sin dejar huellas propias, o como si el viento hubiera borrado selectivamente su rastro, y solo el suyo. La búsqueda oficial. Durante los siguientes días, helicópteros sobrevolaron kilómetros de terreno. Drones hicieron mapeos térmicos. Más de 60 voluntarios recorrieron el bosque metro a metro. Se revisaron barrancos, cuevas, zonas de río, áreas de caída. Las autoridades incluso trajeron especialistas en supervivencia para interpretar las posibilidades. Ni ropa, ni pedazos de tela, ni marcas de arrastre, ni restos de fogatas, ni huesos, ni gotas de sangre, ni el cuchillo, ni la brújula, ni la cangurera. Nada. Era como si Lena hubiera sido tragada por la tierra. Las teorías. Con el paso de las semanas, las teorías comenzaron a dividirse en tres grandes líneas. 1. Hipotermia, la teoría más lógica pero menos convincente. Si Lena sucumbió al frío y murió, su cuerpo tendría que haber aparecido tarde o temprano. Los animales, la humedad, el paso del tiempo. Algo habría dejado rastros. Y en esa zona, incluso personas desaparecidas han sido encontradas meses después. Con Lena no hubo ni una pista. 2. Intervención humana, la teoría más perturbadora. Que alguien la recogió en el camino cerrado. Que alguien sí estuvo ahí esa noche. Aunque todos los registros oficiales decían que era imposible, esta teoría se alimentaba de un detalle inquietante: el rastro desaparecía de golpe, como si un tercero hubiera intervenido de forma precisa. Pero entonces surgía otra pregunta: si alguien se la llevó, ¿cómo sabía que ella estaría ahí, desnuda, vulnerable, sola? ¿La había seguido? ¿La había observado? ¿Fue casualidad? ¿O fue planificación? 3. Desaparición voluntaria, la teoría que más defendían quienes la conocían. Que Lena realmente quería desaparecer. Que ese renacimiento espiritual era literal. Empezar de cero, dejarlo todo, abandonarlo todo. Pero aquí también había problemas. ¿Cómo escapó sin ropa, sin comida, sin dinero y sin dejar rastro? ¿Cómo llegó a algún lugar sin ser vista por cámaras, autos o senderistas? ¿Quién la ayudó? ¿Y por qué ¿Por qué no llevar ninguna herramienta básica de supervivencia? ¿Por qué desaparecer justo donde la carretera estaba oficialmente cerrada? Nada encajaba. 5 años después, el caso sigue congelado. 5 años sin un solo indicio nuevo. 5 años sin llamadas, sin avistamientos, sin objetos. 5 años sin ninguna confirmación. Es como si Lena hubiera cruzado un umbral invisible entre el bosque y la nada. Para muchos, su desaparición es uno de los misterios más inquietantes del bosque de Edgewood, no solo por lo que ocurrió, sino por cómo ocurrió.
una joven entra al bosque, deja huellas claras, cruza un barranco, llega a una carretera cerrada y se desvanece. Nadie debería poder desaparecer así, pero Lena lo hizo. O alguien lo hizo por ella, o alguien la estaba esperando. Lo único cierto es que la historia de Lena Marlowe no es una desaparición cualquiera. Es la historia de una mujer que dijo que quería renacer y terminó borrada del mapa.